Buenas noches, mi nombre es Jonathan Andrés Pardo, soy del grupo 22 de la materia de tecnologías ETL, soy de la ciudad de Bogotá y en el día de hoy vengo a hablarles de los logros alcanzados en el desarrollo de las anteriores actividades. Bueno, dentro del problema que encontramos, tenemos una tienda de artículos deportivos que tiene un sitio web. Se genera una información mensualmente con todas las ventas en un formato CSV. La información de sus clientes y productos se almacena en un archivo Excel. Estos a su vez pues tienen diferentes campos como por ejemplo la línea del producto, el valor unitario, los documentos del cliente, eh, entre otros. Entonces, al tener todos estos archivos en diferentes fuentes de datos, no se logra una unicidad de información, lo cual ocasiona que los datos no sean visibles y a su vez no se logre lograr una graficación de estos resultados. Esta graficación pues a su vez permite el mejoramiento de la toma de decisiones, también permite dar una visibilidad de la empresa y a su vez también permite tener resultados predictivos. Bueno, dentro de las ventajas que encontramos de implementar una inteligencia de negocios orientada hacia la tienda deportiva, pues que podemos tener mayor visibilidad del negocio y mayor comprensión. Esto pues nos va a dar una visibilidad del comportamiento del mercado a lo largo de los meses y años, y a su vez pues también se pueden proponer otras opciones de mejora. Esto finalmente pues se ve reflejado con más capacidad de respuesta. Al tener una fuente de información en tiempo real se logra tener acceso a los datos, lo cual permite una mejora en la toma de decisiones, ya que se tienen datos concretos que permiten establecer las mejores decisiones que pueden mejorar el negocio. Dentro de las otras ventajas, pues también podemos decir que recopila la información interna y a su vez externa, que también en ese caso sería el comportamiento del mercado. Y pues también se pueden utilizar diferentes fuentes. En este caso, pues podemos ver la fuente de datos general que se tiene para en este momento, que en este caso encontramos el archivo de ventas. El archivo de ventas que en ese caso pues tiene el código del producto, el código del pedido, el código del cliente. Entonces aquí podemos ver la relación que tiene. El archivo de ventas pues tiene a su vez su código de cliente y el código de producto. Así de esta manera pues se puede generar una llave primaria que puede unificar esta información. Tenemos el modelo de datos del almacén de datos. En este caso pues tenemos una tabla principal que es ventas. Ventas en este caso pues contiene todos los IDs, que en este caso pues utilizamos una llave principal que es ID venta, y a su vez pues tiene relación con otras tablas de hechos que son productos, fechas, clientes. eh, entonces tenemos aquí los IDs, que en este caso son llaves foráneas, y adicionalmente tenemos un campo que trae el importe de ese producto. La tabla de productos aquí la hemos relacionado y pues nos trae el nombre, el valor, la línea. Las fechas. Esta tabla no la podemos usar para traer diferentes formatos de fecha, que en este caso tenemos el año, el mes, el día, la zona horaria y como tal la fecha en un campo aparte. Adicional, aquí tenemos la tabla de clientes con su llave principal ID clientes, los nombres, los apellidos, el correo y la dirección. A su vez, esta tabla se puede segmentar en una más pequeña, que es la ubicación, que tiene país, ciudad, departamento, y se relaciona aquí en la tabla de clientes. Acá en ese caso, utilizamos la herramienta DBRiver y la base de datos en MySQL para crear para materializar esta fuente de información. Acá tenemos las diferentes tablas, que en ese caso es ID cliente, ID ubicación, nombres. Aquí están creadas está implementado el diagrama que mostramos anteriormente.
Acá se ven las columnas, los campos, los productos y bueno, las ubicaciones y a su vez también las ventas. Que acá en este caso, si por ejemplo hacemos si por ejemplo vemos el detalle de esta tabla, acá dentro de esta data pues podemos encontrar la relación de producto, por ejemplo, acá ya se ve que está relacionado con las categorías que tiene la tabla, las fechas, que en ese caso nos dice de qué año es la fecha, pues aquí nos la trae ya un poco más descrita. Acá tenemos el ID del cliente, que si vamos al detalle, pues aquí nos dice cuál es el cliente que tenemos y el importe de esa venta. Entonces, como podemos ver, ya todas las tablas están relacionadas de manera exitosa. Para realizar el modelamiento de estas tablas, se utilizó la herramienta Talent. Talent es una herramienta que permite la extracción, transformación y carga de datos desde diferentes fuentes, como pueden ser archivos de texto, bases de datos, Excel. Podemos encontrar algunas bases de datos como MySQL, Oracle, SQL Server. También podemos traer algunas otras fuentes de CMR como lo es Marketo, Salesforce. Y pues también si se tiene una implementación propia de un web service también se podría traer. Para el desarrollo de esta actividad tenemos algunas fuentes de información. En este caso nosotros tenemos aquí nuestra fuente de base de datos en MySQL. Tenemos los 3 archivos de los 3 meses de ventas que vienen que se generan desde el sitio web, que está aquí junio, julio y mayo. Y tenemos los Excel de clientes y productos. Entonces acá tenemos, a partir de esto pues se desarrolló una serie de jobs, que estas jobs pues, lo que hacen es insertar esta información en la fuente, en la base de datos. Eso pues estas tareas por ejemplo pasan directamente desde el Excel hacia la tabla de productos, que es la que tenemos aquí mapeada en ese caso. Acá nos trae toda la información con todas las tablas, con todos sus respectivos campos. Si ejecutamos esta tarea pues nos haría la inserción en la base de datos. También aquí tenemos la de cliente, por ejemplo, la importación de fuentes. Acá tenemos una acción intermedia que se llama mapeo. Ese mapeo lo que hace es relacionar como tal los datos del cliente y los datos del Excel, lo relaciona con lo que está en la tabla de la base de datos y después realiza la importación en base al resultado de esta ejecución y lo inserta en la tabla de ubicaciones. Vamos a ver si en este caso pues vamos a ejecutar por ejemplo un ejemplo de esta. Entonces ahí en este caso pues Talent pues, hace esa integración. Acá nos dice que está corriendo en este caso, acá nos dice cuántas filas insertó, en cuánto tiempo. Aquí hizo el mapeo, pues aquí dice que insertó 6 columnas. Entonces este sería un ejemplo de importación. Acá también encontramos la fecha, la importación de fechas. Esto lo hace de los archivos de ventas. Y acá pues utiliza una función de Java, de código como tal, que lo que hace es parsear esta fecha hacia los resultados que se encuentran en la base de datos para que pueda hacer una inserción y una conversión al tipo de datos que está en las diferentes columnas. Como vimos en la tabla de fechas, pues está separada por año, por mes, por día. Entonces aquí él realiza ese mapeo. También tenemos la de clientes, que pues también integra las dos herramientas que mencionamos anteriormente, solo que esta tiene dos fuentes de información, que es la fuente de datos de ubicaciones y el Excel de clientes, que al final lo inserta en la tabla de clientes. Y a su vez pues también aquí encontramos un método parecido, pero para las ventas, solo que se duplica 3 veces. Entonces al tener toda esta variedad de herramientas que permite Talent, pues podemos mapear podemos hacer una transformación y carga de datos de una manera exitosa. Entonces ahora la siguiente pregunta es ¿cómo podemos ver estos datos de una manera que le genere valor al negocio? Entonces tenemos una herramienta que se llama Power BI.
Power BI es una herramienta de inteligencia de negocios que puede conectar diferentes fuentes de datos, como puede ser, por ejemplo, puede insertar Excel, puede insertar fuentes de datos, bases de datos en SQL, archivos en texto, otras plantillas de Power BI, y también a su vez pues también bases de datos en MySQL como la que encontramos acá. Acá tenemos un análisis de todas las ventas por departamento, por mes, por trimestre y departamento, los clientes que más compran, los productos más vendidos, las líneas con más venta. Acá también presentamos unos filtros que pueden ser dinámicos. En este caso, por ejemplo, podemos filtrar solo lo que está en 2021 y pues él nos va a traer solo lo que está en el 2021. Entonces podemos deducir en base a esto que el trimestre que el mes bueno, como tenemos fuente nomás de mayo de 2021, podemos decir que en ese caso se vencieron 224.000 y que el cliente que más compró en este caso fue Juan Acero y que el producto que más se vendió fue los guayos. Y que las líneas con más venta, pues en ese caso fue ropa con 55.36. Si quisiéramos ver más detallado este filtro, también lo podríamos ver. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver, aquí está por cuartos de años, por Q1, Q2, Q3, Q4, y los divide a su vez en todas las fuentes. Si lo analizamos a un nivel más general, pues por ejemplo aquí podríamos entrar al mes y seleccionar un día en específico. Como podemos ver, esta es una herramienta altamente poderosa para realizar el análisis de datos. Acá pues también tenemos nuestras fuentes de datos, podemos nosotros también hacer nuestra propia fuente de datos, también podemos hacer transformación de esta fuente. Entonces por ejemplo acá, nosotros podemos aquí añadir un transform data, donde podemos añadir, podemos eliminar, podemos cambiar los tipos de datos que vienen de la base de datos o también del archivo de origen. Entonces, en ese caso, en base a los análisis que existen de las diferentes tecnologías de ETL para la tienda deportiva, pues se recomiendan tareas de automatización. ¿Por qué? Porque pues se tienen muchas fuentes de datos, entonces es necesario generar un proceso de Big Data como tal, y a su vez para que sea visible para la alta gerencia y para los empleados, pues también se debe utilizar una herramienta de BI móvil. En ese caso se sugiere utilizar Power BI, ya que es una herramienta muy sencilla de usar y pues realiza la actualización en tiempo real. Adicionalmente, pues también se puede ver este tablero, se puede ver también en diferentes navegadores. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos publicar nosotros este tablero, podríamos publicarlo en nuestra página principal. Y pues esto a su vez lo podríamos acceder de pronto desde un celular o desde otro computador. Muchas gracias.